Buenas tardes, don Luis Mesina. Buenas tardes. Los trabajadores del sistema financiero a través de la Confederación Bancaria denunciaron en conferencia de prensa del 17 de enero las millonarias pérdidas de los fondos de pensiones y las escandalosas utilidades de los dueños de la AFP y exigen el fin al lucro con los ahorros provisionales. ¿Me podría comentar un poco, por favor, don Luis? Exactamente lo que la Confederación planteó a la opinión pública es justamente la incoherencia que hay en un sistema que durante 30 años ha venido especulando con los ahorros previsionales de los trabajadores chilenos, que le ha generado de manera sostenida en los últimos 4 o 5 años pérdidas, y que lamentable y desgraciadamente esta expresión concreta de precariedad a la cual se llevan los fondos de pensiones de los trabajadores se contradice con las tremendas utilidades que obtienen los administradores del fondo de pensiones. Entonces lo que estamos planteando derechamente es que este sistema debe ser modificado, debe ser cambiado estructuralmente, porque no podemos hipotecar el futuro de los trabajadores chilenos a pensiones que francamente son miserables. Muy bien. ¿Cuánto es el fondo que administra estas pensiones y en qué lo invierten definitivamente? Bueno, actualmente el fondo tiene acumulado cifras cercanas a los 148 mil millones de dólares, es decir, un monto que representa casi el 57% del producto total del país. Esos millonarios recursos de los trabajadores, que son propiedad de ellos, unos 81 mil millones de ellos están invertidos en Chile y 67 mil millones de dólares están invertidos en el exterior. Hay que tener presente que además el Fondo A, especialmente, que tiene una parte considerable, 67 mil millones de dólares, un 80% de esos recursos lo invierte en documentos de renta variable, es decir, están permanentemente expuestos a la volatilidad del sistema financiero mundial. Y eso es lo que explica, entre otras cosas, que el año 2008, por ejemplo, los trabajadores hayan perdido en el fondo total más de 28 mil millones de dólares. Y solamente por efecto de la crisis, de la gran estafa laboral, ya los trabajadores llevamos acumulado una pérdida superior a los 1.900 millones de dólares, sin que nadie, sin que ninguna autoridad de este país quiera intervenir en este tema que es de trascendencia, yo diría, política, de trascendencia histórica. Y por eso los trabajadores demandamos una intervención y concretamente queremos luchar por modificar estructuralmente este sistema. Perfecto. ¿Cuáles son los montos que pagan las AFP actualmente en pensiones? Si se tiene un ejemplo. Bueno, ese es uno de los temas centrales por el cual nosotros criticamos y condenamos abiertamente este sistema y lamentamos que la opinión pública haya una suerte de concertación entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y fundamentalmente sobre los empresarios que son propietarios de las administradoras de fondos de pensión y no de los fondos, donde se miente descaradamente. Se dijo cuando se cambió este sistema en el periodo de la dictadura militar de que esto iba a entregar pensiones equivalentes más o menos al 75% de los ingresos que los trabajadores recibían en su vida activa laboral. Pues bien, actualmente las AFP pagan cerca de 900.000 pensiones. El promedio de los montos que pagan es de 176.000 pesos, es decir, cantidades que son incluso inferiores al ingreso mínimo. En circunstancias que los trabajadores que se mantuvieron en el antiguo sistema, en el INP, reciben pensiones 4 a 5 veces superior a las pensiones promedio que pagan los trabajadores que están en el actual sistema de AFP. Y hay que decirlo también, que parece esto francamente un abuso, el personal de las Fuerzas Armadas que permaneció con sus cajas antiguas recibe hasta 10 veces la pensión que recibe un trabajador que se cambió a las AFP. Entonces estamos frente a una institucionalidad que se construyó para obtener solamente el lucro, especular con los recursos que no les pertenecen, cobrar una cantidad pero espectacular por la administración para arrojarnos pérdidas. Entonces esto es insólito, no existe ningún análisis. Perfecto. ¿Recomendaría finalmente, por todo lo escuchado, cambiarse definitivamente del Fondo E? Como medida transitoria nosotros hemos venido planteando en los últimos años, a partir del 2008 fundamentalmente, que es necesario que los trabajadores se cobijen, se resguarden frente a la especulación del sistema en el Fondo E, un fondo que tiene la imposibilidad de que estos especuladores destinen parte importante de estos recursos a la especulación financiera, por lo tanto tiene que ser invertido en renta fija, que tiene por cierto menos rentabilidad pero tiene más tranquilidad. De hecho, si uno mira en los últimos 3 años verá que el Fondo E ha sido el que menos ha perdido, pero además transitoriamente podríamos ocasionarle dentro del propio sistema
una derrota transitoria a estos especuladores, porque se venían inhabilitados, impedidos de poder seguir especulando con los ahorros de los trabajadores. Y lo más importante, que nos parece insólito a nosotros, por eso estamos en contra, que haya hoy día la intención por parte de las autoridades de pretender extender la edad de jubilación en 2 años y aumentar en 3 puntos la cotización a este fondo, prácticamente un fondo vacío, un saco vacío. Y nos parece que es imprudente, porque si bien es cierto en Europa efectivamente se han modificado y se han extendido las edades de jubilación en España, en Italia, en Francia, hay que entender que esos regímenes son de seguridad social donde el Estado tiene una intervención real, efectiva, pero además existe el aporte patronal. En Chile los empleadores no depositan absolutamente ningún peso, no cargan con la responsabilidad de la pensión que los trabajadores en su vida activa han entregado al mundo del trabajo, y por lo tanto se desprenden de toda obligación. Y es por eso que nosotros estamos planteando abrir un debate sobre un régimen de seguridad social que esté fundado en un régimen de reparto donde los más jóvenes aportan a los más viejos por un tema natural, y además tenga principios fundamentales de la seguridad social y que son reconocidos internacionalmente, y que desgraciadamente y lamentablemente en Chile esto no se ha escuchado y se sigue perjudicando a los trabajadores chilenos. Muy breve, don Luis, ¿algún plan de acción a futuro? Bueno, en marzo pretendemos generar una instancia de mayor movilización con los trabajadores a lo largo del país, porque es necesario, urgente y conveniente que los trabajadores dignifiquen su propia condición de trabajadores, defendiendo lo que les pertenece e impidiendo al mismo tiempo que esta suerte de especulación que se ha instalado en casi todos los ámbitos de la sociedad chilena continúe apropiándose de lo que no les pertenece y empobreciendo a la gran mayoría de los ciudadanos, de nuestros compatriotas chilenos. Muy bien, don Luis, muchas gracias. Gracias.